Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, primero del judío y también del griego. Porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia, porque lo que de Dios puede conocerse le resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pero lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras. De modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a las patidencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos, es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Palabra de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Den limosna de lo de dentro y tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Continuamos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que tiene un cometido: explicar la salvación de Dios, una salvación propuesta por un evangelio de amor misericordioso que se da gratis. Pero para ello el hombre tiene que aprender a leer los signos, desde su cultura, desde su religiosidad, desde su espíritu, para entender entonces la verdad del Evangelio. Es importantísimo, hermanos, que nosotros entendamos que Pablo nos va a presentar una exposición universal del pecado, el cual afecta a toda la humanidad. Es lo que nos va a proponer ahora, y que se hace necesario entonces que aprendamos el contenido del Evangelio partiendo de la realidad propia, universal, para descubrir que la fe es una respuesta al don de Dios. Y eso nos lleva a entenderlo desde la cultura y la religión judía, que pasa al marco precisamente en esos momentos del Imperio Romano.
para que allí sea entendida esa buena noticia. Es descubrir que ello es para cada uno en el entorno en que se vive, cultural, social, religioso, y que eso va a transformar precisamente esos entornos. Continuamos pues con esta lectura del apóstol San Pablo, mientras que Lucas nos presenta una realidad. Jesús trata con los fariseos y los fariseos con Jesús, pero ellos no abandonan sus posiciones, mas sin embargo tienen sus diálogos. A Jesús lo invita a un fariseo a ir a almorzar a su casa. Recordemos que cuando se habla de comida, en el contexto bíblico es la hora del almuerzo, mientras que se habla de banquete, cena, ya es en horas de la noche, y a la cena solo van los familiares y los amigos muy íntimos. Jesús nunca es íntimo de los fariseos, ni ellos de él, mas sin embargo los dos en su libertad y posición se tratan, y Jesucristo trata con todos. La justicia impone el obedecer la ley, y recuerden que el fariseo tiene una posición, y es que él se cree el separado, el puro, el que es el que lo tiene todo, presume que es justo y desprecia a los otros. Y una tercera característica en Lucas, que ama el dinero. Y entonces todo esto Jesús lo va cuestionando a medida que ellos en el diálogo o en los hechos les van dando la oportunidad, como hoy. Ante un gesto ritual, el fariseo cuestiona el por qué no se lava, por qué no hunde sus manos en el agua hasta los codos, para que bautizadas esas manos, es decir, purificadas, puedan tomar el alimento. Jesús les enseña cómo el asunto no está por fuera, sino por dentro. Ya nos lo dirá después en otra parte del Evangelio, que es lo que sale de adentro, lo que mancha al hombre, lo que contamina al hombre y no lo que entra. Y que por lo tanto el que ha hecho lo de afuera ha hecho también lo de adentro. Lo importante es saber compartir, dar desde dentro, que eso es lo que hace puro al hombre. El problema de siempre es pasar de la ley justa que condena al amor gratuito que justifica. Nos cuesta mucho a nosotros tener una mente de amor, tenemos más bien una mente de legalismo. Y para el fariseo, el pecador es Jesús. ¿Por qué? Porque no se lava las manos y porque es impuro en muchas cosas, porque quebranta la ley de las purificaciones. En cambio, para Jesús, el fariseo que no conoce su pecado es un hombre soberbio y es el que desconoce de la misericordia, y por lo tanto al encontrarse Jesús con los fariseos es encontrarse la misericordia con la miseria, porque en el fondo esos son los fariseos, unos miserables que desprecian la misericordia de Dios. Concluyamos pues pensando en este día que lo importante nosotros que creemos y queremos seguir a Jesucristo es tomar los sentimientos de Él, que no parte de exterioridades sino de interioridades. ¿Cómo está mi conciencia? ¿Cuántas veces hoy hablamos de dobles morales? Entonces, de dobles actitudes. Una cosa se piensa por dentro, otra por fuera, ¿verdad? Una cosa se piensa y otra cosa se realiza. Una cosa es la que debe ser, pero no es. Pensemos ante este Evangelio y la exposición que Pablo nos viene haciendo de lo que es la buena noticia, nuestras actitudes cómo deben cambiar para transformar nuestro entorno familiar, cultural, religioso y social. Sea alabado Jesucristo, por siempre sea alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Feliz día en el Señor.